me ha llevado a darle vuelta y vuelta y vuelta a los evangelios, a las palabras de Jesús en los evangelios. Y una de las historias que es preciosa, es increíble, que por cierto nada más viene en el evangelio de Lucas, que Lucas nos provee algunas historias que solamente están en Lucas, en su evangelio, es esta historia, porque en ningún lugar dice que sea parábola, es la historia del buen samaritano. Posiblemente una historia que todo mundo conocía, que todo mundo sabía como de cultura en la época, de cultura general o de el suceso que había transcurrido, pero Jesús toma esta historia para darnos una tremenda lección. Ahora, es importante resaltar que esta historia no es solamente hablar de buenas obras, de altruismo, de amor al prójimo, justicia social. No es nada más para incluirla en algún discurso motivacional o político o religioso también, donde hable solamente de cuestiones que tengan que ver con eso que acabo de mencionar. Si ese fuera el propósito nada más, perdemos el propósito de lo que Jesús está hablando, y obviamente la historia está ubicada en un contexto. Pero déjame hacer una pausa y orar que el Espíritu Santo sea quien traiga revelación de la palabra. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, gracias por este día, esta mañana que nos permites reunirnos, ser parte de lo que tú estás haciendo, y oramos en el nombre de Jesús que traigas claridad a tu palabra, para que al entrar a nuestros corazones produzca ese fruto abundante en nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Yo te decía que esta historia, que seguramente fue verídica, tiene un contexto, y es muy interesante, porque en el capítulo 9 recuerda que el Señor Jesucristo manda a sus 12 en una expedición, y ellos regresan contentos porque decían: wow, Dios nos dio autoridad sobre los demonios, y vienen muy contentos porque la autoridad que está reposando en ese momento donde Jesús los envía, cosas suceden. Por cierto, ahora que salieron el equipo a Oaxaca, regresan con unos testimonios que tú te quedas con la boca abierta de las cosas, como Dios los usó y de las cosas que hizo allá. Pues ahora Jesús es muy sistemático en su metodología, lo voy a decir así, de tener a sus 3 más cercanos y luego de enviar a sus 12, y ahora envía a los 72, porque había mucha gente que lo seguía, pero a estos 72 que eran discípulos cercanos, que caminaron con él, que anduvieron con él, también los envía en esta expedición a compartir el reino de los cielos se ha acercado y llevar el mensaje que él había estado proclamando. Y cuando los 72 están regresando felices después de la encomienda de Jesús, y regresan para dar el reporte de la expedición, se regocijan. Jesús se regocija sobre ellos porque es gente sencilla que está siendo utilizada para llevar el evangelio. Y esa es la realidad. El evangelio es bueno que lo conozcamos, es bueno que tengamos conocimiento de la palabra, pero siempre va a residir en los corazones de gente sencilla que tiene la valentía de compartirle a otros, que esto es lo que hacen. Y dentro de los 72 le dicen en este reporte a Jesús, versículo 17, empiezo a leer ahí, dice: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Imagínate las experiencias que tuvieron, que regresaron emocionados porque los demonios se les sujetaban en el nombre del Señor. Y Jesús pareciera como que interrumpe el sentir de lo que están hablando, y sí lo está haciendo, y dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y esto es muy importantísimo, porque en otras palabras Jesús les está diciendo: no se alegren tanto en los efectos de mi poder
o de mi autoridad sobre ustedes. O sea, no se alegren tanto en los dones que yo les he dado, en las habilidades, capacidades, ministerios y autoridad aún sobre demonios. No se alegren tanto en eso, sino en el hecho de que son hijos y que sus nombres están escritos en el cielo. Amén. ¿Sabes que de repente como que nosotros valoramos, porque así estamos enseñados por la educación, valoramos el éxito que se ve? ¿Sí? Y yo he estado en reuniones de pastores donde hay esta presunción donde, ¿y tú cuánta gente tienes? No, pues yo tengo, y hay quienes así en un sentido humilde lo dicen, pues 1000. Y realmente ahí hay una presunción muy escondida, que pareciera como que se dice en humildad, pero la realidad es que todo el mundo aplaude ese tipo de cosas. Cuánta gente tiene, cuánta gente llegó, qué tamaño manejan, cómo manejan las finanzas, cuántos ministerios tienen. Pero Jesús nos dice: no alardees acerca de eso. Esta semana estuve desayunando con un amigo, con un político, y lo primero que me preguntó, ¿cuántos años tienes? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Lo primero que me pregunté me dice: ¿cuánta gente tienes? O sea, es lo que le interesa a la gente, ¿verdad? Es lo que le interesa a las personas. Y este grupo de 72 está regresando bien emocionado. ¡Wow! Hasta los demonios, la autoridad que tenemos. Y le hice así, como Dragon Ball. ¡Wow! Y se fue, y yo no sé, ¿verdad? Ese fue para los de generación más o menos ahí actual. Yo no sé cuál es el contexto, pero Jesús les dice: no te enorgullezcas de eso, porque ese orgullo fue el que hizo caer a Lucifer, a Satanás, como rayo de golpe. Que tu alegría esté en que tu nombre está escrito en los cielos, en que esa es tu identidad. O sea, Jesús está diciendo: tu identidad no proviene de tu performance, tu identidad no proviene de lo que ve la gente, tu identidad proviene de que tu nombre está escrito en los cielos, ¿sí? Y en ese contexto, cuando Jesús está hablando de eternidad, cuando está hablando de quiénes somos, de repente, aquí dice el versículo 25, dice: en esto se presentó un experto, un intérprete de la ley, y para poner a prueba a Jesús, en pie le hizo una pregunta: maestro. Jesús está hablando de eternidad y de nombres escritos en el cielo, y de repente dice: maestro, enfrente de todos, están ahí los 72, se levanta él: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Ahora, esta es una pregunta clásica que mucha gente tiene. ¿Qué debo de hacer para tener eternidad? ¿Cómo puedo asegurarme de lo que viene? Etcétera, etcétera. Esta es una pregunta. El joven rico pregunta lo mismo: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y bueno, sigo leyendo. Dice: Jesús respondió, sabiendo que es un experto, un intérprete de la ley, le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo interpretas tú? Ahora, vamos a ver ahorita que Jesús siempre es fiel a su metodología de llevarlos a la ley por una razón, y ahorita te digo cuál es. Dice: como respuesta el hombre citó, obviamente sabemos que cita Deuteronomio 6:5 y Levíticos 19:18, y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús contestó: bien contestado, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Nada más tengo que explicarte algo. Pareciera como que si Jesús está contrariando los principios del evangelio en cuanto a que realmente el evangelio se recibe por gracia, y pareciera como que le está diciendo a este hombre que el evangelio no se recibe por gracia y se escribe por cumplir la ley, amando al Señor con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. El tema aquí, y escúchame bien, es que nosotros ni siquiera esto lo podemos cumplir. La realidad es que ni siquiera podemos amar a Dios, pero nuestro amor está medio manchado por otros aspectos en nuestro corazón, que no es un amor perfecto. Y a nuestro prójimo no se diga. O sea,
dame tiempo para explicarte esto, pero en realidad este aspecto de la ley tampoco lo podemos cumplir, y la manera de llegar a la vida eterna es por la gracia de Dios a través de Jesucristo, que por la fe somos nosotros o llegamos nosotros a ser salvos. O sea, en otras palabras, si la vida eterna depende de amar a Dios y amar al prójimo, estamos fritos, amados. Estamos fritos. Porque así de amar al prójimo batallamos. ¿Sí o no? Es más, mira, yo decía ahorita en la primera reunión, si yo tomo una panorámica aquí, no se preocupen, no la tomé, y le digo a los de producción, proyéctenla, ¿a quién es la persona que primeramente vas a buscar? Pues a ti. Ahí estoy, porque somos egoístas por naturaleza, y nos gusta, ay, mira, salí muy bien y me pegó el foco. Jesús lo que está haciendo aquí es que cuando le hacen esta pregunta, ¿cómo debo hacer para heredar la vida eterna?, siempre los lleva a la ley, a cumplir los mandamientos, porque nos quiere llevar a entender que al no poder cumplir la ley, lo único que nos queda es reconocer nuestra incompetencia de querer vivir bajo los estándares de Dios con nuestro esfuerzo humano. Vamos a llegar al punto del fracaso, y entonces es que somos candidatos para recibir la gracia de Dios. ¿Me siguieron? Por ejemplo, Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley, ni tampoco los aspectos de amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como a nosotros mismos. No podemos. Entonces, aquí la misma escritura, Gálatas 3:10 dice: porque las escrituras dicen, maldito todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Entonces, si tú crees que puedes amar a Dios con todo y amar a tu prójimo como a ti mismo, estás en un error. Y esto es a lo que Jesús quiere llevar a este hombre. Realmente lo está orillando a través de preguntas. Él pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y luego Jesús le pregunta: a ver, ¿qué dice la ley? Pues los mayores mandamientos es: ama al Señor con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Jesús quería es que este hombre viera que él no era capaz de eso, por lo tanto era necesario correr a Jesús para gracia y favor. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. No somos salvos por hacer esto o cumplir aquello o tratar de alcanzar algo que la ley o el Antiguo Testamento nos requiere. Hay un ejemplo que también Jesús pone en Lucas capítulo 18 del fariseo y el publicano. Y el fariseo, esta es una también historia donde este hombre llega y en el templo está diciendo: Señor, gracias porque me has hecho un hombre bueno, y yo ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que recibo, y no soy como aquel pobre que está allá, ¿verdad? Que es un malvado y todo lo que tú quieras y todo lo que haber pensado. Y ese publicano que estaba a un lado dice que se daba golpes de pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Se golpeaba y decía: ten compasión de mí. Y Jesús en esta historia, al que pensaba que se justificaba por sus acciones de cumplimiento de la ley, dice: ese se fue sin ser justificado. Y al otro, el que clamaba misericordia, que sabía que no podía, sobre ese se fue justificado a su casa. Es lo que Jesús está diciendo. Y luego esta historia que estamos leyendo aquí en Lucas 10 del buen samaritano, después de que este hombre contesta eso, y que el mandamiento dice: ama al Señor con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y habiendo toda esta gente alrededor de él, él pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y esto es una pregunta, aunque queriendo justificarse, porque así lo dice la palabra, es una pregunta auténtica también: ¿quién es mi prójimo? Y
Y para saber quién es nuestro prójimo o próximo a nosotros, es muy complejo pensar que es toda la gente en Saltillo, o los carros que van pasando por la avenida, o cuando tú entras al súper, la gente que está allá comprando las verduras y agarrando el huevo. Es muy complejo pensar en eso, pero el prójimo o los países vecinos como Guatemala al sur y Belice o al norte, es muy complejo saber quién es tu prójimo. Pero lo que Jesús nos va a enseñar aquí es que nuestro prójimo son las personas con las que vamos teniendo contacto en nuestro día a día. El vecino que tú saludas, la persona en tu trabajo que está en el próximo escritorio, los alumnos a los que tú les das clases, tu tío, tu prima o tu amigo que te habla por teléfono, la gente en el trayecto. Si hiciéramos en el Google Maps el trayecto de lo que haces en un día, a lo mejor tú dices, yo nada más voy y regreso al trabajo. Bueno, en ese trayecto y la gente de tu trabajo y con los que entras en contacto, ellos vienen siendo tu prójimo. Y eso es lo que Jesús nos va a enseñar aquí. Pero aquí Jesús, entonces, para poder enseñarle a este hombre y llevarlo u orillarlo a que él no puede cumplir la ley, le muestra esta enseñanza. Y empiezo a leer aquí en el versículo 30. Dice: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Y entonces le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Te platico también un poquito el contexto de esto. De Jericó, que está a 258 metros bajo el nivel del mar y que tiene sus orillas de la ciudad frente al mar Muerto, y Jerusalén, que está a 750 metros sobre el nivel del mar, pues obviamente hay más o menos unos 1000 metros de diferencia. Y en distancia son como unos 30 kilómetros, o sea, más o menos unas 8, 9, 10 horas, dependiendo del paso de la persona, o sea, iban cabalgando. Era lo que ellos hacían para llegar de Jericó a Jerusalén, o de Jerusalén a Jericó. Más o menos, para que tú tengas una idea, entre las orillas de Santa Catarina y las orillas de Ramos Arizpe. Eso era. Diferencia de altura es la misma, 1000 metros. Simplemente allá había un lugar que le llamaban, lo que los salmos llaman, el valle de sombra de muerte, donde muchas veces se escondían los malos, los maleantes de la época, y asaltaban a las personas. Por eso era importante que cuando ibas a viajar, viajabas en caravanas. Pero parece que este hombre va solo, terminando, posiblemente también era un sacerdote o alguien que venía de Jerusalén terminando su servicio sacerdotal. Y dice que pasa otro sacerdote, pasa un levita y pasan de largo. Sí, pero aquí es donde Jesús introduce este elemento sorpresa. Y dice en el versículo 33 de Lucas 10, dice: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Obviamente hay una diferencia entre la lástima y la compasión. La compasión es algo que proviene de Dios y te lleva a hacer algo al respecto. La lástima te puede derramar lágrimas sin hacer nada al respecto. Y bueno, sigue diciendo: se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó al alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento, le dijo: cuídenmelo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Y lo interesante aquí es que Jesús empieza esta historia usando a un samaritano. Ahora, los samaritanos provienen de esa mezcla entre los asirios y los israelitas. Llevándote un poquito a la historia de Israel, en el año 723 antes de Cristo, los asirios conquistan a todo lo que viene siendo la región del norte de Israel, y se los llevan cautivos. Pero para volver a repatriar la zona, era la metodología de los imperios de antes, mandaban asirios a ese lugar y se mezclaban con las últimas poblaciones de los
israelitas que quedaban ahí. De ese mestizaje salen los samaritanos, que toman como capital Samaria. Pero por los judíos de la zona, aquellos que eran de abolengo, aquellos que su papá, su mamá eran judíos, los samaritanos eran vistos como personas así de segundo nivel. Un poquito ese racismo que existe hasta la fecha, lo podemos encontrar cuando de repente tú platicas, sobre todo con gente mayor de alguna edad. No quiero poner una edad para que ninguno se sienta aquí, ¿verdad? Pero gente mayor, por ejemplo, si tú platicas con anglosajones, americanos anglosajones, o españoles de abolengo, o alemanes de abolengo, siempre para los mayores ese mestizaje, que su hijo se vaya a casar con una mujer de otra nacionalidad, una latina, algo así, para algunos de ellos les pesa, porque el ser humano en sí es así, un poco racista, y ve hacia abajo el mestizaje. Y de esa manera veían los israelitas a los samaritanos como ciudadanos de segundo nivel. Además que los samaritanos habían hecho un sincretismo en sus creencias, o sea, una mezcla en sus creencias, donde sí creían en los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, que se le llama, pero tenían otras observancias. Tenían, por ejemplo, los samaritanos, ellos adoraban en el monte Gerizim cuando los israelitas iban a Jerusalén. Y esta es una plática que en Juan capítulo 4 Jesús tiene con la samaritana, no sé si te acuerdas, y están ahí en esa discusión religiosa, y Jesús como haciendo un énfasis en lo que está diciendo, dice: la salvación viene de los judíos. O sea, está acentuando que su creencia está en un error, y sí estaba en un error. Sin embargo, Jesús en esta ocasión toma a estas personas que eran vistas como ciudadanos de segunda clase, como mestizos, como gente no tan pura como ellos se sentían, pero tenía algo de Dios este hombre. Tenía un corazón que se compadecía por los demás. Y entonces sí, es interesante, porque fue lo que Jesús hizo con nosotros. Él en este pasaje se está comparando con el samaritano, con alguien de menor nivel según ellos. Jesús, realmente siendo una persona, sí, hijo de Dios, sí, completamente inocente, sí, verdaderamente puro, se fijó en nosotros, se fijó en ti y se fijó en mí, con todos nuestros defectos, todas nuestras heridas, y vino y nos restauró. Y yo quiero resaltarte 3 puntos de esta historia que quiero que se queden, ojalá y se queden en tu corazón para estos días. Primero, si pudiéramos amar a la perfección, seríamos perfectos. Como no podemos amar perfectamente, necesitamos a un Salvador que nos dé vida eterna. Eso es lo primero que tenemos que asentar. En otras palabras, no podemos amar perfectamente porque no conocemos, o hasta que conozcamos al perfecto amor. Una vez que conozcamos al perfecto amor, o sea, Jesús, es que podemos empezar a amar como Él nos manda a amar. Primera de Juan 3:18 dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Hay otro pasaje que dice: y nosotros le amamos, y de hecho también nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Él es quien inició esta obra de amor en nosotros, y nosotros vamos respondiendo al amor de Dios sobre nuestras vidas. Es cuando podemos empezar a amar. Segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo es un mandamiento que toma Jesús y lo eleva, es elevado por Cristo como un ejemplo de cómo Él nos amó a nosotros. Porque en Levíticos 19:18, en esta porción del Antiguo Testamento que viene siendo como los superiores de todos los mandamientos, donde dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, era el ejemplo que estaba dando Moisés en cuanto a cómo debíamos amar a los demás. ¿Cómo debíamos amar a los demás? Pues como a ti mismo. Pero Jesús en Juan capítulo 13 versículo 34 dice: este mandamiento nuevo les doy, que
dice que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Porque amar a tu prójimo como a ti mismo, pues es un poquito también difícil de traducir. Pero amar a tu prójimo como Cristo nos ha amado, nos da un ejemplo de perfección en cuanto al amor que Él tiene para nosotros. Dice también este pasaje: así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Solamente Jesús puede darnos la habilidad, capacidad de amar sobrenaturalmente, aún a las personas que consideramos indeseadas. De hecho, Él lo dice en alguna de en el Sermón del Monte, dice pues, y Pedro también lo menciona en su epístola, dice: ¿qué mérito tiene amar a los que te caen gordos, a tu enemigo? Ahí no hay ningún mérito. Sí, el mérito es cuando empezamos a amar a aquellos que tú dices: híjole, siente un poco de aversión hacia su persona, o no es tan buena onda, o no compagino en personalidad con él. Pero el amor que Él derrama sobre nosotros de forma milagrosa nos da la habilidad para poder amar a otros como Él nos amó a nosotros. Y este es un principio bien interesante, porque es un principio que nos lleva a una verdadera compasión y a una verdadera misericordia. Y aquí quiero llevarte al punto número 3. Si quieres ponerte de pie, vamos poniéndonos de pie. En el punto número 3 es que Jesús nos llama a ser el prójimo que tú quieres que otros sean contigo, Sé el prójimo que quieres que otros sean contigo. La medida de misericordia que quieres que se exprese hacia ti, o la medida de misericordia que quieres que se tenga sobre tu vida, es la que tenemos que ofrecer al prójimo, a los demás, a las personas con quien te vas topando en el día con día. También el Sermón del Monte dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. A lo mejor tú vienes necesitado de misericordia hoy. A lo mejor tú estás como ese hombre golpeado, herido, dejado, o así te sientes por lo menos en lo que estás viviendo y atravesando. Pues yo nada más quiero decirte que el Padre te ve con misericordia. Cristo, todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, las heridas, el ir a la tumba, la resurrección, es una muestra de misericordia del Padre, de Dios haciéndose hombre, encarnándose en Jesús para mostrar misericordia a nuestras vidas. Y a lo mejor tú en esta hora sí necesitas esa misericordia del Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Ahí donde estás, en tu lugar, cierra tus ojos. Y a lo mejor tú estás necesitado, como lo decimos, de misericordia. Necesitas misericordia por los errores que has cometido. Y sabes que tenemos a un Dios compasivo con nosotros, compasivo. Él tiene compasión de nosotros, a pesar de que no podemos amar a la perfección ni a Dios ni a nuestro prójimo, pero Él quiere derramar su amor perfecto en nosotros para empezar a tener mayor revelación de eso. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí que necesita esa misericordia de Dios, ahí donde estás, levanta tu mano. Si tú necesitas, si vienes necesitado de la compasión de Dios sobre tu vida, ahí donde estás, levanta tu mano y dile: gracias, Señor, por tu compasión derramada sobre mí, por tu misericordia derramada sobre mí. Gracias porque me abordas y derramas sobre mis heridas vino, aceite. Gracias por la obra que haces, Señor, de llevarme contigo, de tener cuidado de mí. Gracias, gracias, Señor, por tu obra. Pero a lo mejor tú necesitas pasar al frente. Yo quiero dar un espacio aquí para orar. Si tú dices: yo necesito oración, a lo mejor tú vienes como yo decía ahorita,
herido, golpeado, yo no sé, pero vente aquí al frente, vamos a orar, vamos a abrir este altar. Amén. Y si tú necesitas estar aquí, vente, no te quedes en tu lugar. Este es un tiempo para clamar a Dios, al Dios de misericordia, por su misericordia. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Sí. Tu familia, tus hijos y los hijos. Ven, Señor, ven. Que no hay equipo, porque no vamos orando por los que están aquí. Generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Gracias, Señor. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Señor, gracias porque expresas tu amor, no nada más a nosotros, sino a nuestras generaciones también. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Entonces recordemos, iglesia, que nosotros no podemos movernos en los estándares de querer cumplir, sino mejor dicho, o más bien en la realidad y en la revelación de que Él en su compasión nos alcanzó y Él va haciendo una obra en nuestras vidas nueva, de empezar a amar como Él ama y compadecernos de los demás como Él se ha compadecido de nosotros. Amén. Déjenme los bendigo antes de salir. Señor, gracias por este día. Yo oro por cada familia, cada hombre, cada mujer que ha llegado en esta hora. Que tu gracia, tu bendición, la bendición de Dios, el amor del Padre, la paz del Hijo, la comunión que tenemos a través del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo sea derramada sobre cada corazón en bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.